apuntes para un historiador del mañana, debo hacer algunas precisiones sobre mi última charla. La reunión esa de Scheck y los dos generales no se produjo en el país, sino que simplemente a través de un intermediario que lo era el señor Paley, representante en INAC de Poder Ejecutivo, pero en realidad el general Álvarez. Se le hizo llegar a Scheck una misiva en la que se le decía que debía concurrir a determinada hora a determinada casa. Y allí fue en donde se encontró con los generales antes mencionados. Y paso a referirme a otro aspecto. He hablado de apuntes para un historiador del mañana. Son verdaderos apuntes estos que vengo haciendo, que no obedecen a ningún plan. A medida que se asocian a mis recuerdos o que los acontecimientos los ponen en primer plano o adquiero conciencia de su importancia o recojo detalles sobre hechos trascendentales, voy volcándolos en estas citas. Y hoy pienso, lo recordé no hace mucho, uno de los hechos más significativos que es necesario registrar y que demuestra que el golpe del 27 de junio respondió a un plan minuciosamente estudiado, que Bordaberry no era ajeno a él, y para mí fue el que esgrimió la batuta del mismo, y ha tenido el fin que se merece. Cuanto lo ocurrido casi un mes y medio antes, el lunes 13 de mayo de 1977. En la tarde de ese día se iniciaba en el Senado el debate sobre el desafuero de Erro, para el que no había votos. Se requería una mayoría de 2/3 del total de componentes, es decir, 21 votos, y lo más que se podía obtener para ese desafuero serían 16 o 17 votos. En comisión, yo me había definido en contra de la solicitud de allanamiento de fueros por consideraciones que desarrollé luego en el discurso que pronuncié el 14 de mayo en el Senado, y que en apretada síntesis consistían en lo siguiente. Hay elementos que incriminan a Erro, pero hay también otros elementos que demuestran que detrás de esta solicitud de desafuero existe un propósito de embestir contra el Parlamento. Erro no era sino una excusa para un ataque preparado contra el Poder Legislativo, y los hechos así lo demostraron. En la tarde mencionada, 13 de mayo, me trasladé al Poder Legislativo. Era el primer orador anotado. Tensa expectativa nos rodeaba por todos lados. En la calle, grupos de gente, barras atestadas, multitud desplazándose mediante influencias o amistades en el ambulatorio o en las salas internas del palacio. Al llegar se me notificó que el vicepresidente Zappelli quería hablar conmigo. Me trasladé inmediatamente al despacho presidencial, y allí, antes de llegar, varios parlamentarios que me detuvieron en el trayecto me anunciaron que parecía haber ambiente para buscar una solución. Que en general los legisladores eran de diversos sectores. La disposición era dialogar con el presidente Bordaberry sobre estas bases. Seguridad de que el fallo del Senado
sobre el asunto Erro sería respetado, con la contrapartida de todos los legisladores de votar en un lapso breve, 30 o 60 días, los proyectos que el Poder Ejecutivo enviara considerándolos indispensables. Incluso, con algún ajuste, el compromiso llegaba a la promesa de aprobar, entre otros, iniciativas como la Ley de Estado Peligroso y democratización sindical. Cuando me refiero a la primera parte de la propuesta, seguridad de que el fallo del Senado sobre el asunto Erro sería respetado, ella estaba impuesta por la circunstancia de que de las más diversas fuentes nos habían transmitido la absoluta certeza de que si no se obtenían los votos para dar el desafuero a ese senador, igual que las fuerzas conjuntas, con el visto bueno de Bordaberry, las fuerzas conjuntas, con el visto bueno de Bordaberry, se lo iban a llevar. De ocurrir esto, la caída inevitable del Parlamento sería en medio del más tremendo ridículo. Llevado Erro en flagrante burla del texto constitucional, podíamos interpelar al ministro de Interior o de Defensa. Pero se nos había notificado igualmente que de ocurrir eso, ni el ministro de Interior ni de Defensa concurriría a sala. Quedaba el expediente del juicio político contra ellos o el presidente, pero todo inducía a suponer que aunque se obtuviera la condena a través del instituto del juicio político, los interesados se despreocuparían de ella mejor dicho, y amparados en la fuerza, permanecerían en el poder. Es de imaginarse, en esas condiciones, el papel lastimoso y lamentable a que se vería obligado a desempeñar el Parlamento, que continuaría en funciones, pero carente de la más mínima autoridad, mientras por esa circunstancia lo envolvería la burla, la jarana, el ridículo o el desprecio público. Zappelli, en la conversación que inicié con él, después de informarme de la disposición de los diversos sectores en buscar una salida que evitara la crisis total, me pidió, señalándome que en el entender de esos sectores era por las actitudes adoptadas mías en los últimos años la persona indicada para hacerlo, me pidió que me entrevistara con Bordaberry. Evidentemente, después de febrero, mis relaciones con el presidente, de gran cordialidad anteriormente, habían adquirido un tono de tensión indiscutible. Me indicó Zappelli que por mi particular posición en el escenario político, seguía siendo, sin embargo, la persona más indicada para tomar la responsabilidad de esas negociaciones. Acepté y de inmediato Zappelli se puso al habla con Bordaberry para informarle que yo iba a conversar con él. Y le pidió hora. El presidente le dijo que fuera de inmediato y así lo hice, desplazándome hasta la residencia de Suárez en una camioneta del Poder Legislativo. Mi salida y la llegada en medio de expectativa, fotografías, noticiarios televisivos, etc. El presidente me recibió enseguida. Pasamos en Suárez a un saloncito que está a la izquierda del hall de entrada, donde normalmente mis anteriores entrevistas con Bordaberry habíamos conversado. Y también, junto con la recepción de inmediato fui al grano. Le traduje la disposición del Parlamento en el sentido de sacar un paquete de leyes importantes en brevísimo plazo, pero con la base del respeto al fallo a dar en el problema que tenía que resolver. Bordaberry me dijo que el Parlamento, al fin y al cabo, lo que proponía por sus representantes era hacer lo que estaba obligado a hacer, es decir, votar leyes. Frente a esto hubo un pequeño paso de polémica sobre el punto, cuando le señalé que si el Parlamento debía votar leyes, el rápido
casi inmediato proceso legislativo no era una obligación parlamentaria, ya que el deber del legislativo era estudiar detenida y hasta exhaustivamente las leyes, y que además el compromiso haría que muchos renuentes a votarlas lo hicieran. Pero Bordaberry prestamente abandonó el tema para internarse en otro a través de un diálogo que trataré de reproducir fielmente, porque demuestra que lo del 27 de junio, lástima que todas las cosas no hacen notar de inmediato, fue la culminación de un proceso cuyas etapas habían sido analizadas y previstas, en el que hubo gravitación fundamental del señor Bordaberry. Y aquí el diálogo, más o menos reproducido con precisión. Senador, habla Bordaberry, he visto en la prensa que usted no acompaña el desafuero del senador Erro por entender de que esa gestión responde al propósito de atacar al Parlamento. Yo contesto, es verdad, señor presidente, creo que hay elementos que incriminan a Erro, pero veo también que detrás de la solicitud de desafuero no hay el simple propósito de someter a un presunto delincuente a la justicia, en este caso militar, sino que se está desarrollando como todo un operativo dirigido contra las cámaras. Bordaberry, está equivocado. Yo le doy la seguridad más absoluta de que no hay ningún riesgo para el Parlamento. Más, puede usted dudar de mi palabra, pero aquí, en otro cuarto que está casi al lado de este, están los 3 comandantes en jefe. La memoria no me es infiel, los 3 comandantes en jefe en aquel momento eran Chiappe Pose por el ejército, Olazábal por las fuerzas, por la marina, y Pérez Caldas por la fuerza aérea. Continúa Bordaberry. Hace un rato vinieron a conversar conmigo y estamos ahora tomando un whisky. Si usted quiere, los hago venir a este cuarto para escuchar de sus propios labios la ratificación de lo que le estoy diciendo. No, presidente, le digo yo. No es necesario. Basta su palabra. Bueno, me dice Bordaberry, entonces le pido que piense y medite en esto que le he dicho. Piénselo y vea cómo no tiene motivos después de esta promesa para no votar el desafuero a Erro. Bien, le conté. Supongo que en función de este compromiso, yo que estoy anotado el primero en la lista de oradores y voy a hablar en contra del desafuero, cambio mi parecer y voy al Senado para decir que, en vista de las manifestaciones que usted me acaba de hacer, estoy dispuesto a votar el desafuero. Pero mi voto no es suficiente para obtener la mayoría que reclama la Constitución, porque con eso se llegará a 16 o 17 y se requieren 21. ¿Y cómo quedaría yo si después de haber asegurado que usted me dio la absoluta certeza de que se respetaría al Parlamento, al no existir la mayoría reclamada, igual se apresara por las Fuerzas Armadas a Erro, lo que importaría un ataque al Parlamento? Ah, bueno es precisarlo, me dice Bordaberry. Mi promesa, la promesa que le hice, queda en pie en la medida que el Senado vote, que el Senado vote el desafuero de Erro. Es decir, la promesa de no atacar al Parlamento quedaba en pie en la medida no que yo votara el desafuero, sino que me comprometiera de que el Senado votaba el desafuero, cosa que yo no podía hacer, evidentemente, por otros legisladores. El alcance de estas expresiones no admitía dudas. Intenté seguir razonando sobre la necesidad de buscar una salida institucional, pero tropecé con la terquedad de Bordaberry, que incluso en un determinado momento se levanta dirigiéndose a su escritorio y golpeando
ligeramente en él, en el lado izquierdo, me dice: mire, se lo digo en confianza, aquí, en uno de estos cajones, está el decreto, que lo acabo de firmar hace unos 15 minutos, por el que se dispone el arresto de Erro. El decreto tiene la debida y consiguiente fundamentación jurídica. Ante la insistencia de mi planteo, se limitó a expresarme que daría cuenta de él a los comandantes en jefe y que más tarde me contestaría, aunque adelantándome que no abrigara esperanzas sobre el éxito de mi gestión. Volví al Poder Legislativo con la convicción del fracaso de la misma. Di cuenta del hecho a Zapelli, a Vaz, a Heber, a Vasconcelos y al Frente. Acá debo hacer una interrupción. Cuando inicialmente Zapelli me habla para decirme que diversos sectores políticos estaban dispuestos a buscar esta transacción con Bordaberry, me indicó en particular que Vaz, en nombre del sector de Wilson Ferreira, se adquiría ese compromiso y era de los sectores más interesados en llegar a una solución. Por eso hago referencia acá de que al volver hablé con Vaz, con el que había conversado antes de ir a entrevistarme con Bordaberry. A la hora me llamó Zapelli para decirme que Bordaberry le había llamado para manifestarle que Erro no era negociable y que mi proposición había sido rechazada. Posteriormente, casi un mes después, el 24 de julio, en la entrevista que tuve con Zapelli, y en la que en estos apuntes me referiré en otra parte, este aportó nuevos elementos sobre la disposición del señor Bordaberry de ese día 13 de mayo. En horas de la tarde, me dijo Zapelli, se había entrevistado en Suárez con el presidente. El tema era el tema del momento. Encontró a Bordaberry duro en su propósito de enfrentar al Parlamento. Sí, el Senado negaba el visto bueno al desafuero. Zapelli le propuso distintas soluciones. Lo hizo en tono cordial, un llamado a la sensatez, encontrándose con esta definitiva respuesta. Eran, para explicar el tuteo, muy amigos, compañeros de fórmula, largos años habían trabajado conjuntamente. Mira mis dos manos. En cada una tengo una cosa que repugna. Aquí el Parlamento, en la otra la dictadura. Me repugnan las dos cosas, pero lo que más me repugna es el Parlamento. Mis amigos, hay un hecho absolutamente innegable. Apuntes para un historiador del mañana, debo hacer algunas precisiones sobre mi última charla. La reunión esa de Scheck y los dos generales no se produjo en el país, sino que simplemente a través de un intermediario que lo era el señor Peile, representante en INAC de Poder Ejecutivo, pero en realidad del general Álvarez. Se le hizo llegar a Scheck una misiva en la que se le decía que debía concurrir a determinada hora a determinada casa. Y allí fue en donde se encontró con los generales antes mencionados. Y paso a referirme a otro aspecto. He hablado de apuntes para un historiador del mañana. Son verdaderos apuntes estos que vengo haciendo, que no obedecen a ningún plan. A medida que se asocian a mis recuerdos o que los acontecimientos los ponen en primer plano o adquiero conciencia de su importancia, o recojo
detalles sobre hechos trascendentales, voy volcándolos en estas citas. Y hoy pienso, lo recordé no hace mucho, uno de los hechos más significativos que es necesario registrar y que demuestra que el golpe del 27 de junio respondió a un plan minuciosamente estudiado, que Bordaberry no era ajeno a él, y para mí fue el que esgrimió la batuta del mismo, y ha tenido el fin que se merece. Cuanto lo ocurrido casi un mes y medio antes, el lunes 13 de mayo de 1977. En la tarde de ese día se iniciaba en el Senado el debate sobre el desafuero de Erro, para el que no había votos. Se requería una mayoría de 2/3 del total de componentes, es decir, 21 votos, y lo más que se podía obtener para ese desafuero serían 16 o 17 votos. En comisión, yo me había definido en contra de la solicitud de allanamiento de fueros por consideraciones que desarrollé luego en el discurso que pronuncié el 14 de mayo en el Senado, y que en apretada síntesis consistían en lo siguiente. Hay elementos que incriminan a Erro, pero hay también otros elementos que demuestran que detrás de esta solicitud de desafuero existe un propósito de embestir contra el Parlamento. Erro no era sino una excusa para un ataque preparado contra el Poder Legislativo, y los hechos así lo demostraron. En la tarde mencionada, 13 de mayo, me trasladé al Poder Legislativo. Era el primer orador anotado. Tensa expectativa nos rodeaba por todos lados. En la calle, grupos de gente, barras atestadas, multitud desplazándose mediante influencias o amistades en el ambulatorio o en las salas internas del palacio. Al llegar se me notificó que el vicepresidente Zappelli quería hablar conmigo. Me trasladé inmediatamente al despacho presidencial, y allí, antes de llegar, varios parlamentarios que me detuvieron en el trayecto me anunciaron que parecía haber ambiente para buscar una solución. Que en general los legisladores eran de diversos sectores. La disposición era dialogar con el presidente Bordaberry sobre estas bases. Seguridad de que el fallo del Senado sobre el asunto Erro sería respetado, con la contrapartida de todos los legisladores de votar en un lapso breve, 30 o 60 días, los proyectos que el Poder Ejecutivo enviara considerándolos indispensables. Incluso, con algún ajuste, el compromiso llegaba a la promesa de aprobar, entre otros, iniciativas como la Ley de Estado Peligroso y democratización sindical. Cuando me refiero a la primera parte de la propuesta, seguridad de que el fallo del Senado sobre el asunto Erro sería respetado, ella estaba impuesta por la circunstancia de que de las más diversas fuentes nos habían transmitido la absoluta certeza de que si no se obtenían los votos para dar el desafuero a ese senador, igual que las fuerzas conjuntas, con el visto bueno de Bordaberry, las fuerzas conjuntas, con el visto bueno de Bordaberry, se lo iban a llevar. De ocurrir esto, la caída inevitable del Parlamento sería en medio del más tremendo ridículo, llevado Erro en flagrante burla del texto constitucional
podíamos interpelar al ministro de Interior o de Defensa. Pero se nos había notificado igualmente que de ocurrir eso, ni el ministro de Interior ni de Defensa concurriría a sala. Quedaba el expediente del juicio político contra ellos o el presidente, pero todo inducía a suponer que aunque se obtuviera la condena a través del instituto del juicio político, los interesados se despreocuparían de ellos, de ella mejor dicho, y amparados en la fuerza, permanecerían en el poder. Es de imaginarse, en esas condiciones, el papel lastimoso y lamentable a que se vería obligado a desempeñar el Parlamento, que continuaría en funciones, pero carente de la mínima autoridad, mientras por esa circunstancia lo envolvería la burla, la jarana, el ridículo o el desprecio público. Zappelli, en la conversación que inicié con él, después de informarme de la disposición de los diversos sectores en buscar una salida que evitara la crisis total, me pidió, señalándome que en entender de esos sectores era por las actitudes adoptadas mías en los últimos años la persona indicada para hacerlo, me pidió que me entrevistara con Bordaberry. Evidentemente, después de febrero, mis relaciones con el presidente, de gran cordialidad anteriormente, habían adquirido un tono de tensión indiscutible. Me indicó Zappelli que por mi particular posición en el escenario político, seguía siendo, sin embargo, la persona más indicada para tomar la responsabilidad de esas negociaciones. Acepté y de inmediato Zappelli se puso al habla con Bordaberry para informarle que yo iba a conversar con él. Y le pidió hora. El presidente le dijo que fuera de inmediato y así lo hice, desplazándome hasta la residencia de Suárez en una camioneta del Poder Legislativo. Mi salida y la llegada en medio de expectativa, fotografías, noticiarios televisivos, etc. El presidente me recibió enseguida. Pasamos en Suárez a un saloncito que está a la izquierda del hall de entrada, donde normalmente mis anteriores entrevistas con Bordaberry habíamos conversado. Y también, junto con la recepción de inmediato fui al grano. Le traduje la disposición del Parlamento en el sentido de sacar un paquete de leyes importantes en brevísimo plazo, pero con la base del respeto al fallo a dar en el problema que tenía que resolver. Bordaberry me dijo que el Parlamento, al fin y al cabo, lo que proponía por sus representantes era hacer lo que estaba obligado a hacer, es decir, votar leyes. Frente a esto hubo un pequeño paso de polémica sobre el punto, cuando le señalé que si el Parlamento debía votar leyes, el rápido, casi inmediato proceso legislativo no era una obligación parlamentaria, ya que el deber del legislativo era estudiar detenida y hasta exhaustivamente las leyes, y que además el compromiso haría que muchos renuentes a votarlas lo hicieran. Pero Bordaberry prestamente abandonó el tema para internarse en otro a través de un diálogo que trataré de reproducir fielmente, porque demuestra que lo del 27 de junio, lástima que todas las cosas no las anoté de inmediato, fue la culminación de un proceso cuyas etapas habían sido analizadas y previstas, en el que hubo gravitación fundamental del señor Bordaberry. Y aquí el diálogo, más o menos reproducido con precisión. Senador, habla Bordaberry, he visto en la prensa que usted no acompaña el desafuero del senador Erro por entender de que esa gestión responde al propósito de atacar al Parlamento. Yo contesto: es verdad, señor presidente. Creo que hay elementos que incriminan a Erro,
Pero veo también que detrás de la solicitud de desafuero no hay el simple propósito de someter a un presunto delincuente a la justicia, en este caso militar, sino que se está desarrollando como todo un operativo dirigido contra las cámaras. Bordaberry está equivocado. Yo le doy la seguridad más absoluta de que no hay ningún riesgo para el Parlamento. Más, puede usted dudar de mi palabra, pero aquí, en otro cuarto que está casi al lado de este, están los 3 comandantes en jefe. La memoria no me es infiel, los 3 comandantes en jefe en aquel momento eran Chiappe Pose por el ejército, Olazábal por las fuerzas, por la marina, y Pérez Caldas por la fuerza aérea. Continúa Bordaberry. Hace un rato vinieron a conversar conmigo y estamos ahora tomando un whisky. Si usted quiere, los hago venir a este cuarto para escuchar de sus propios labios la ratificación de lo que le estoy diciendo. No, presidente, le digo yo. No es necesario. Basta su palabra. Bueno, me dice Bordaberry, entonces le pido que piense y medite en esto que le he dicho. Piénselo y vea cómo no tiene motivos después de esta promesa para no votar el desafuero a él. Bien, le conté. Supongo que en función de este compromiso, yo que estoy anotado el primero en la lista de oradores y voy a hablar en contra del desafuero, cambio mi parecer y voy al Senado para decir que, en vista de las manifestaciones que usted me acaba de hacer, estoy dispuesto a votar el desafuero. Pero mi voto no es suficiente para obtener la mayoría que reclama la Constitución, porque con eso se llegará a 16 o 17 y se requieren 21. ¿Y cómo quedaría yo si después de haber asegurado que usted me dio la absoluta certeza de que se respetaría al Parlamento, al no existir la mayoría reclamada, igual se apresara por las Fuerzas Armadas a Erro, lo que importaría un ataque al Parlamento? Ah, bueno es precisarlo, me dice Bordaberry. Mi promesa, la promesa que le hice, queda en pie en la medida que el Senado vote, que el Senado vote el desafuero de Erro. Es decir, la promesa de no atacar al Parlamento quedaba en pie en la medida no que yo votara el desafuero, sino que me comprometiera de que el Senado votaba el desafuero, cosa que yo no podía hacer, evidentemente, por otros legisladores. El alcance de estas expresiones no admitía dudas. Intenté seguir razonando sobre la necesidad de buscar una salida institucional, pero tropecé con la terquedad de Bordaberry, que incluso en un determinado momento se levanta dirigiéndose a su escritorio y golpeando ligeramente en él, en el lado izquierdo, me dice: mire, se lo digo en confianza, aquí, en uno de estos cajones, está el decreto, que lo acabo de firmar hace unos 15 minutos, por el que se dispone el arresto de Erro. El decreto tiene la debida y consiguiente fundamentación jurídica. Ante la insistencia de mi planteo, se limitó a expresarme que daría cuenta de él a los comandantes en jefe y que más tarde me contestaría, aunque adelantándome que no abrigara esperanzas sobre el éxito de mi gestión. Volví al Poder Legislativo con la convicción del fracaso de la misma. Di cuenta del hecho a Zapelli, a Heber, a Vasconcelos y al Frente. Acá debo hacer una interrupción. Cuando inicialmente Zapelli me habla
para decirme que diversos sectores políticos estaban dispuestos a buscar esta transacción con Bordaberry, me indicó en particular que Vaz, en nombre del sector de Wilson Ferreira, se adquiría ese compromiso y era de los sectores más interesados en llegar a una solución. Por eso hago referencia acá de que al volver hablé con Vaz, con el que había conversado antes de ir a entrevistarme con Bordaberry. A la hora me llamó Zappelli para decirme que Bordaberry le había llamado para manifestarle que Erro no era negociable y que mi proposición había sido rechazada. Posteriormente, casi un mes después, el 24 de julio, en la entrevista que tuve con Zappelli, y en la que en estos apuntes me referiré en otra parte, este aportó nuevos elementos sobre la disposición del señor Bordaberry de ese día 13 de mayo. En horas de la tarde, me dijo Zappelli, se había entrevistado en Suárez con el presidente. El tema era el tema del momento. Encontró a Bordaberry duro en su propósito de enfrentar al Parlamento. Sí, el Senado negaba el visto bueno al desafuero. Zappelli le propuso distintas soluciones. Lo hizo en tono cordial, un llamado a la sensatez, encontrándose con esta definitiva respuesta. Eran, para explicar el tuteo, muy amigos, compañeros de fórmula, largos años habían trabajado conjuntamente. Mira mis dos manos. En cada una tengo una cosa que repugna. Aquí el Parlamento, en la otra la dictadura. Me repugnan las dos cosas, pero lo que más me repugna es el Parlamento. Mis amigos, hay un hecho absolutamente innegable.